Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todos. Bienvenidos a esta pequeña sesión en la que hablaremos un poco de derecho constitucional. En específico abordaremos la parte dogmática de nuestra Constitución. Recordemos que nuestra Constitución se divide en dos partes, una parte orgánica y una parte dogmática. La parte dogmática es aquella donde se especifican todos los derechos humanos y todas las garantías que nos proporciona el Estado. La parte dogmática habla de la estructura y de la organización y el funcionamiento del Estado y de sus competencias. Recordemos que una constitución es un acuerdo político social en donde vamos a establecer nuestros derechos humanos y nuestras garantías. Es por ello la importancia de esta materia. Empezaremos recalcando que el tema es demasiado extenso, por lo que vamos a tratar de centrarnos en los puntos más concretos y de una forma resumida. El derecho constitucional es una materia muy amplia y se requieren de muchas clases para poder abarcarla en su totalidad. Iniciaremos con el artículo 1. El artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Aquí hacemos un pequeño paréntesis. La misma Constitución en este artículo nos está diciendo que todas las personas en general, sin precisar alguna en específico, nos dice que en nuestro territorio todas las personas gozarán de estos derechos reconocidos en los tratados internacionales también. Nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. Este principio se le conoce como principio pro persona o principio pro homine. Es el que va a respaldar o que le va a garantizar que la ley aplicable va a ser la que más le favorezca a las personas. En su tercer párrafo nos dice que todas las instituciones en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Quiere decir que todos los derechos son progresivos, todos van a ir evolucionando a manera de dar un mejor respaldo a las personas. También nos habla de que queda prohibida todo acto de discriminación y nos da una serie de ejemplos por edad, por lenguaje, por origen étnico, por nacionalidad, por preferencia sexual o por creencia religiosa. El artículo 2 nos dice que la nación es única e indivisible y está sustentada en sus pueblos indígenas, que son aquellos que habitaban el territorio antes de la colonización. Ellos tienen el derecho de preservar su cultura y sus costumbres. El artículo 3 nos habla del derecho a la educación. Nos dice que esta debe ser obligatoria, gratuita y laica. Laica, con lo de laico quiere decir que tiene que estar apartado de toda creencia religiosa. Nos dice que el nivel básico es el preescolar, primaria y secundaria, y estas deben ser obligatorias hasta su nivel medio superior. El artículo 4 nos abarca diferentes derechos. Nos dice que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, tienen derecho a decidir de una forma libre, responsable y orientada la cantidad de esparcimiento de sus hijos, tienen derecho a una vivienda digna, a servicios de salud, a disposición y saneamiento de agua, a ser registrados para poseer una identidad. Este artículo es de los últimos que se han reformado. Tenemos una reforma en el aspecto de que se les va a proporcionar un apoyo económico a nuestros adultos mayores. También se propone una serie o un programa de becas para los estudiantes. El artículo 5 nos dice que cualquier persona podrá ejercer su trabajo o comercio siempre y cuando sea con fines lícitos. El artículo 6 nos habla de la libertad de expresión siempre y cuando no afectemos el derecho de terceras personas. El artículo 7 nos habla de libertad de imprenta. Cualquier persona puede publicar o difundir información siempre y cuando también no afecte a la esfera jurídica de terceras personas. El artículo 8 es un artículo muy pequeño, pero es muy importante.
es el fundamento legal a todos nuestros trámites que vamos a realizar, es el derecho de petición. El artículo 9 nos habla de la libertad de reunión o de libre asociación con fines lícitos. Nadie nos puede restringir o coartar ese derecho. El artículo 10 nos dice que cualquier persona podrá poseer armas en su domicilio para su defensa y protección, siempre y cuando no sean de uso exclusivo del ejército. Pero hay que tener en claro que aquí nos especifica que solamente armas en su domicilio, y es solamente para defensa, siempre y cuando no sean de uso exclusivo del ejército, como bien lo estipula. El artículo 11 nos habla de la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, y para entrar y salir no se requiere de ningún ordenamiento jurídico o para cambiar de residencia. Este artículo también es muy controvertido. Tenemos muchas personas que hoy en día pasan por casetas o carreteras de cuota y no pagan el peaje. Es importante tener en cuenta que aquí el artículo nos dice que como personas podemos transitar de un lugar a otro, pero no habla de que eso tenga que ver con un vehículo, ¿no? Si vas a transitar por alguna carretera de peaje, tienes que cubrir la cuota. De lo contrario, puedes pasar caminando sin ningún problema. El artículo 12 nos dice que en México se prohíbe los títulos nobiliarios. Aquí en México no se va a otorgar ningún título nobiliario, que son todos aquellos como rey, reina, príncipes, duques, archiduques. El artículo 3 nos dice que el artículo 13 nos dice que se prohíbe los juzgados privativos, que existe el fuero de guerra para delitos y faltas contra la disciplina militar, pero que en ningún caso este tipo de tribunales va a tener conocimiento de personas civiles. El artículo 14 nos habla y es el fundamento del debido proceso, nos dice que nadie podrá ser privado de sus pertenencias salvo por un juicio que contenga todas las formalidades específicas. También nos habla de que en materia penal ninguna pena se podrá implementar por simple analogía. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, por un delito similar se le penalizó con cierta cantidad de años de cárcel y el delito se le parece, pues vamos a aplicarle la misma pena que esta. No se puede, no es posible. El artículo 15 nos habla de la prohibición de políticos, la extradición de políticos o de reos políticos. El artículo 16 es un artículo bastante amplio, bastante extenso, que requeriría de una clase en específico para abordarlo. Nos habla de los actos de molestia, nos dice que nadie podrá ser molestado en su persona, domicilio, bienes ni documentos, salvo por mandato judicial que funde y motive la actuación de esa autoridad. Tenemos también que nos habla de la protección de datos personales y nos dice que cualquier persona puede detener a un indiciado en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido, y lo pondrá a disposición de la primera autoridad civil, a la autoridad civil más pronta. También nos habla de las formas de detención. Tenemos la forma de detención en flagrancia, que es en el momento de estar cometiendo el delito. Tenemos por orden judicial o por caso urgente. La orden judicial solamente es emitida por una autoridad judicial, un juez en específico. El caso urgente es cuando haya riesgo de que la persona se pueda sustraer de la acción de la justicia. En ese momento el Ministerio Público podrá ordenar la detención de una persona. También nos habla de los términos para la investigación de los delitos por parte del Ministerio Público, que esta no puede exceder de las 48 horas. Y tenemos también, nos da la denominación de crimen organizado, que se entiende por crimen organizado a la comisión de 3 o más personas para cometer delitos de forma permanente o reiterada. Tenemos el artículo 17, que nos dice que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. Eso lo vemos muy comúnmente en las marchas que se realizan en muchos de esos
mítines, se realiza violencia o destrucción para reclamar su derecho. Esa es la justificación que ellos tienen. El artículo 18 nos da el fundamento de la prisión preventiva, que esta debe ser con estricto apego al respeto a los derechos humanos. También el fundamento para la justicia de adolescentes. El artículo 19 nos habla de que ninguna autoridad podrá exceder de un plazo de 72 horas. Nos da el término para que la autoridad jurisdiccional lleve a cabo una detención sin que se le haya realizado un auto de vinculación a proceso. También nos da el fundamento para la justicia de adolescentes. El artículo 20 nos habla de los principios rectores del proceso penal. Nos dice que este será oral y acusatorio, se regirá por los principios de contradicción, concentración, continuación, inmediación, y son públicos, deben de ser públicos. El artículo 21 nos dice que la investigación de los delitos quedará a cargo del Ministerio Público y de sus policías. Estas actuarán bajo el mando del Ministerio Público. Esta es la trilogía de la investigación. También nos dice que la seguridad pública es una función a cargo del Estado. Esta se realizará, es la persecución, investigación y sanción de las infracciones administrativas. Las autoridades deben de apegarse a los principios rectores de su actuar, que es la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. El artículo 22 nos dice que quedan prohibidas las penas inusitadas, todas aquellas que son calificadas como inhumanas o crueles. El artículo 23 nos dice que ninguna persona podrá ser juzgada por más de 3 instancias ni 2 veces por el mismo delito. Pero aquí hay que aclarar que este es un artículo un poco ambiguo. Habrá que referirse a una ley en específico, en este caso al Código Nacional de Procedimientos Penales, al artículo 14 y al 122. El artículo 24 nos habla de la libertad de creencia, o la libertad de creencia religiosa. El artículo 25 es en cuestión de la rectoría económica del Estado, y el artículo 26 es el establecimiento de planes de desarrollo nacional para mejorar una economía. El artículo 27 nos habla de que todas las tierras comprendidas dentro del territorio nacional, de sus aguas y de todos sus recursos naturales, son parte del Estado, y el Estado es el único facultado para explotarlas, en teoría. También tenemos el fundamento del derecho agrario. Nos da la pauta, o nos dice cuál es la cantidad de tierras que solamente puede poseer una persona. También tenemos nos dice quiénes son las autoridades en caso de los ejidos y de los terrenos comunales. El artículo 28 nos habla de la prohibición de los monopolios para evitar que el enriquecimiento se dé en un solo ámbito. Y el artículo 29 es el fundamento del decreto ley, que nos dice que en los casos de invasión o de guerra o de alguna contingencia, el presidente junto con las cámaras podrán restringir cierta cantidad de derechos, pero no en su totalidad. Aquí en este artículo también nos especifica cuáles son esos derechos. Por mi parte eso sería todo. Como les comento, la materia es bastante extensa, y termino por cerrar mi participación recitando las palabras de Alexis de Tocqueville en su libro de La democracia en América, que nos dice que las leyes no dicen lo que dicen, sino lo que los tribunales dicen que dicen. Por mi parte sería todo, y agradezco su atención.